Y acompáñenme por favor a leer Juan capítulo 21, versículo 1. Juan capítulo 21, versículo 1. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Recuerde, Jesús ya había resucitado junto al lago de Tebas y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué les dijo? Voy a pescar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Te haré pescador de hombres. Y Pedro dejó todas las cosas, es decir, ya no se dedicó más a pescar. Ahora, aquí no estamos hablando de que el apóstol Pedro quería regresar a su antiguo oficio. Quizá por su vasta experiencia ahora lo consideraba como un hobby, no lo sabemos. Pero el hecho es de que Pedro dice: voy a pescar. Ellos dijeron: también nosotros vamos contigo. Es decir, seguramente aquellos que tenían la experiencia, como Juan, como Jacobo, dice: también nosotros vamos. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Ahorita, en estos momentos, en esta experiencia, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Jesucristo ya había resucitado, pero humanamente hablando sucedió lo mismo. Tenían los recursos, las herramientas, el recurso humano, la intención, seguramente por la misma experiencia que no se había olvidado en 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo, porque ellos eran pescadores de oficio. Entraron a pescar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Dice: pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa y los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red. Fíjense, Jesús les dice una palabra: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Otra vez, como si los peces estuvieran esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Como si los peces estuvieran esperando, huyendo de lo humano y esperando la manifestación gloriosa de Cristo, porque Cristo estaba presente en esta tierra aún, aunque glorificado, aunque resucitado, pero Cristo estaba presente. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no los podían sacar. Entonces, los discípulos, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dice a Pedro: es el Señor. Es decir, aquel que está en la playa, aquel que está en la orilla, que nos dice: echen la red a la derecha, es el Señor Jesús. Y Pedro oyó que era el Señor y se puso la ropa. Dice, porque se había despojado de ella para pescar, y se echó al mar, nadando. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, y eran 153 peces. A pesar de tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Jesús estaba resucitado. Ellos lo habían visto con sus ojos físicos en su cuerpo físico, pero su cuerpo glorificado ya no era de la misma apariencia. Y ellos no se atrevían. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo se apareció en el aposento alto, le dijo a Tomás: aquí están mis manos, aquí está a mi costado, aquí están las marcas de la cruz. Dice: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor, no querían preguntarle esto. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esto era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Así es que nuevamente Jesús tiene
una manifestación en la vida de Pedro y en la vida de los demás, y aunque los demás intentaron hacer todo lo necesario y no tuvieron éxito, solo cuando Jesucristo se presenta ante ellos es que ellos tienen resultados extraordinarios. Dice el apóstol Pablo, acompáñenme por último a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios. Cada vez el Señor me dijo. Recuerde que Pablo fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Así como los discípulos, Pedro y los demás, fueron enseñados por Jesús, pero no fue hasta que el Espíritu de Dios vino sobre ellos que ellos empezaron a testificar y conocieron todas las cosas, y todas las cosas que Jesús les reveló las entendieron y caminaron en la doctrina de Cristo, enseñando el Evangelio, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Tan es así que a esto se le conoció como la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Jesús, pero que fue manifestada de una manera más clara al apóstol Pablo a través del mismo Señor Jesucristo. Cada vez, dice el Señor Jesús, me dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. En la versión Reina Valera, en la versión de las Américas, vamos a leerlo, pero el Señor Jesucristo le enseña a Pedro y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a ver aquí, permítame un segundito, dice la Escritura. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, muy gustoso me gloriaré más bien en mis debilidades. Y no está hablando de sus debilidades carnales, sino de que por la disciplina, es decir, porque él compartía el evangelio y por poner en disciplina su carne, haciéndose o intentando llegar al fin de su fuerza, es decir, debilitándose completamente en sí mismo. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos debilitar nuestro yo, nuestro ser, nuestra fuerza humana. Si usted deja de comer lo suficiente, usted va a debilitar su cuerpo. Por eso el ayuno, no siendo un protocolo religioso, ni una manera para agradar a Dios, ni una manera para obligar a que Dios se mueva a favor de nosotros, sino el ayuno tiene que ver con debilitar nuestra fuerza en nuestros sentidos, nuestro cuerpo y los sentidos de nuestro cuerpo. Que recuerde que una de las mayores fuerzas de la carne es el apetito. Cuando alguien es controlado por el apetito, deja de ser sensible a lo demás. Y si algo nosotros tenemos que ejercitar para ser sensibles es a escuchar correctamente, a ser sensibles y discernir correctamente la palabra de Cristo, la voz de Dios que nos está revelada en la palabra. Pero a veces, siendo seducidos y controlados por el apetito, no somos sensibles a la palabra. Así es que cuando alguien es controlado por el apetito y por el comer, está manifestándose que los sentidos naturales están gobernando más que, digamos así, los sentidos espirituales, que estamos hablando de la fe. Por eso, el ayuno es bueno para debilitar los sentidos y ser más sensibles a través de poner la palabra en nuestros corazones, permanecer en la palabra, poder entender, creer correctamente, poder discernir la palabra del Señor. Así es que podemos debilitar nuestro cuerpo a través de dejar de comer, podemos debilitar nuestro cuerpo a través de quizá no hacer ejercicio, no fortalecer nuestros músculos. Podríamos debilitar nuestro cuerpo a través de disciplinas humanas.
castigar nuestro cuerpo a través de disciplinas humanas. Y todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo lo podemos hacer y nos referimos a las cosas buenas para la vida, pero no todas nos convienen y no nos dejaremos dominar por ninguna de las cosas humanas, dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo lo enseña. Pero el apóstol Pablo dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, el apóstol Pablo en la predicación del evangelio no estaba anteponiendo su esfuerzo humano. En lo que él estaba emprendiendo no quería anteponer su esfuerzo, sus virtudes, su experiencia humana, su denuedo humano, su oratoria o su persona o su fuerza humana, pero permitir que el mismo Espíritu de Dios causara, cuando él ponía su mente en las cosas del Espíritu, que las cosas de la carne murieran y no dejarse afectar por las cosas naturales que venían y lo afectaban por causa de la predicación del Evangelio, para él no defenderse a sí mismo, sino permitir que el poder de Dios se manifestara a través de su vida, porque el poder de Cristo se perfecciona, se manifiesta, se da a conocer, te ayuda a ser exitoso, te ayuda a que puedas reinar en vida para bendecir a muchos, cuando tú consideras lo tuyo como débil para que su poder se manifieste fuerte, glorioso, cuando tú eres débil. Cuando alguien quiere emprender algo para el Señor y dice, es que no me creo competente, no creo que lo pueda hacer, es la condición correcta para permitir que entonces Dios lo haga, porque tú te estás considerando inútil. Por eso tenemos que considerarnos inútiles en todas las cosas como hombres. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y si algo somos, debemos gloriarnos en Jesús, como dice la Escritura. El que quiera gloriarse, gloríese en Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra justificación. Nuestro Salvador y nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias, por amor a Cristo. Y no se refiere a que por cometer errores en la carne esté sufriendo cosas de la carne. No, se refiere por causa del Evangelio y por predicar el Evangelio. Suceden todas estas cosas, pero él no se ocupa y menos se preocupa de sí mismo, pero se ocupa de Cristo para que el poder de Dios que nos ha sido dado se manifestara en su vida. Así es que tú y yo debemos llegar al fin de nuestras fuerzas. Tenemos que reconocer que podemos intentarlo como Pedro lo intentó 2 veces, antes de conocer a Jesús y después de que Jesucristo resucitó. Y en su humanidad, teniendo todos los recursos y todas las habilidades y el conocimiento, no pudieron tener éxito. Pero solo con la palabra, poniendo atención, porque en la primera experiencia Pedro puso atención a la palabra. La palabra obedecer, que causa muchos conflictos, porque muchos creyentes religiosos creen que necesitamos obedecer para ser bendecidos. Y no solo en las viejas generaciones, pero las nuevas generaciones también están creciendo con este estigma, con este paradigma, con esta inexactitud bíblica. Discúlpeme, no es una inexactitud bíblica, es una inexactitud de la interpretación de la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Porque Dios ya nos concedió todo. Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo por causa de la obediencia. Ahí sí, de la obediencia de Cristo. Pero no se trata de nuestra obediencia, sino se trata de que el nuevo pacto es la obediencia de Cristo, causando que todas las bendiciones les fueran entregadas y dadas a Cristo. El nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo, 100% hombre, 100% Dios. Y nosotros, por la fe, somos los beneficiarios. Por eso somos más que vencedores. Así es que no depende de nuestra obediencia para que Dios nos bendiga, porque Dios ya nos bendijo en Cristo. Pero depende de nuestra obediencia a la palabra, que esto es entender la palabra y creer la palabra, permanecer en ella para que ella nos transforme y caminar en ella.
no intentar aplicar la palabra como hombres, no permitir que la palabra transforme nuestras vidas sin esfuerzo por su poder, por la revelación del Espíritu en nuestras mentes y después en nuestros corazones sea sembrada la palabra incorruptible para que manifieste fruto, que entonces podemos por la fe apropiarnos de lo que ya nos fue concedido. Así es que ni el ayuno mueve a Dios, pero el ayuno nos ayuda a ser sensibles para caminar en la fe, para discernir la palabra. Y la obediencia es una respuesta positiva, es entender y caminar en la palabra, por fe, no por obras. Es una respuesta positiva a la preciosa y maravillosa verdad de la palabra. Pero es conocer la verdad de la palabra, conocer la verdad de Cristo que nos hace libres. No la verdad nos hace libres, sino conocer la palabra, conocer la verdad nos hace libres. Y para conocer la verdad necesitamos permanecer en la palabra de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Así es que Pedro reconoció que por él mismo no pudo hacer en la primera experiencia. En la segunda experiencia también se manifestó lo mismo. Tenían todos los recursos, tenían todo el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia. Lo intentaron y no pudieron. Y lo extraordinario fue que se manifestó una pesca milagrosa en una etapa diferente de la vida de Pedro y de la vida de los demás. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí presente. Así es que, sin conocimiento o con conocimiento de la palabra, necesitamos entender que no se trata de nosotros, ni de lo que nosotros podamos hacer, ni de nuestro esfuerzo, sino tenemos que aprender a dejar lo que somos, a llegar al fin de nuestros días, cuando nosotros permitimos que la palabra nos renueve. No lo dejaremos de decir, la palabra necesita renovar nuestras mentes para transformarnos. El Espíritu de Dios nos da el poder, el dominio, para que mitiguemos las cosas de la carne cuando nosotros ponemos nuestras mentes en la palabra, en las cosas del Espíritu. Y entonces podamos experimentar cosas extraordinarias, porque recuerda, tú y yo fuimos llamados a ser un canal de bendición para muchos. Actúa, necesitamos despertar al llamamiento de Jesús para nosotros. Es el llamamiento de Jesús para ti y para mí. Así es que oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios te revele a ti, me revele a mí, no solo la herencia que como hijos tenemos por la fe de Jesús en nosotros, porque nacimos de nuevo y porque hemos recibido la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Pero oramos también en el nombre de Jesús para que el Señor y Dios de el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo traiga un espíritu de sabiduría y de revelación para que tú entiendas el llamamiento de Jesús y que tú y yo podamos despertar a la gloriosa manifestación de Cristo, al conocimiento de la bondad, de la benignidad de Cristo, a la persona divina de Jesús y a su obra terminada, completa y perfecta, y que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones por causa de que nosotros ponemos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestros corazones, y que podamos entender, porque el Espíritu nos revele por la sabiduría de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, que nos fue dado el Señor Jesús, su nombre, y Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, y fuimos llamados a ser un canal de bendición para muchos en la predicación, en decirle a un mundo perdido, a un mundo en caos, que Cristo vive, que Dios los ama en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados, la vida eterna y la garantía de que podemos ser exitosos para traer a muchos, que no solo se manifieste una vez, pero 2 veces y muchas veces más, que a través de ti y de mí nos convirtamos en pescadores de hombres. Y que haya una pesca milagrosa, no por el esfuerzo humano sin Cristo, no por el esfuerzo humano con Cristo, no por el esfuerzo humano estando llenos del Espíritu, sino aprendiendo a caminar en la palabra, en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, pero que nos convirtamos, despertemos a Cristo, actuemos por la fe,
para ser pescadores de hombres, caminando en el Espíritu, a la manera de Dios, no en nuestras fuerzas, a la manera de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús y tu palabra. Y gracias, Padre. Y estamos declarando que todos los presentes y los que escucharán y los que recibirán tu palabra, actuaremos por fe en el nombre de Jesús para que la pesca milagrosa se esté manifestando en nuestras vidas, dejando lo que somos, dejando nuestros propios beneficios y nuestros propios anhelos y sueños, pero para movernos por tu Espíritu Santo, sin esfuerzo, a tu llamamiento y a tus anhelos, a tus sueños y a tus deseos, para que se cumpla lo que dice la Escritura, en que tú concederás los deseos de nuestro corazón, que sean tus deseos en nosotros, cuando nosotros aprendemos a confiar y a descansar plena y llanamente en ti, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.